Bueno, Marcia, nos gustaría que nos contases un poco el origen del proyecto, cómo surge, tú que no venías del mundo del cine, en qué momento te planteas este proyecto y por qué. Gracias. Yo creo que, bueno, el proyecto surge primero como una necesidad personal y uno después, cuando empiezas ya a planteártelo como un proyecto de cine, te das cuenta cuánto de ello hay de tu historia en la historia de otras familias. Siempre quise plantearlo con un punto de vista universal en ese sentido. Y eh, a medida que fui como junto con un equipo ideando el trabajo, se fue volviendo, por supuesto, más íntimo. Yo creo que la idea de hacer un documental tiene que ver con ver otros documentales, fascinarse por ellos. Me encantó uno que Juan Carlos Rulfo hizo en la búsqueda de su propio abuelo, las historias del abuelo Cheno. Y sentía que había algo tan bello como en las imágenes de gente que tiene mucha edad, que recuerda, que como los caminos que a veces son tortuosos, los de la memoria, que por eso decidí hacer un documental. Como yo venía de otro mundo, tuve que, por un lado, bueno, en realidad vivía en México, me fui a vivir a Chile, dejé atrás lo que estaba haciendo, pero me puse a estudiar dentro de lo que pude, pues talleres sobre todo de guión, del punto de vista de autor en el documental. Igual hice cursos cortos a medida que iba filmando. Hablas un poco de esos primeros sentimientos, de a la hora de plantear el proyecto, que querías hacerlo con honestidad, con transparencia, pero había también mucho de pudor, ¿no? A la hora de plantear y de hablar al principio de la figura de tu abuelo. Pues más bien eso es lo que dijeron en el premio de Cannes, que estaba hecho con mucho pudor. Yo creo que más que estuviese ese pudor, estaba la transparencia de mostrar lo que nos pasaba en familia. Y eso, claro, por supuesto que no es fácil a una familia que le instales una cámara y que hable de sus vulnerabilidades. Y eso hace que exista ese pudor, pero no. Más bien mi idea era hacer un documental que fuera muy transparente y muy honesto. ¿Cómo es la reacción de la familia en esos primeros momentos? Vemos que es difícil, ¿no? Que a tu abuela, por ejemplo, le resulta bien doloroso. ¿Cómo reaccionó la familia en general? ¿Al principio o al final? Bueno, la evolución que tú has visto. Bueno, son 8 años, claro. Sí. Bueno, yo creo que mi familia, a pesar de que no tenía ganas de que yo hiciera el documental, en ese sentido tuvieron mucha generosidad, porque igual aceptaron que fuera a sus casas, que conversara, que les insistiera, y lo hicieron dentro de lo que eran sus limitaciones naturales, con el mayor afecto y disponibilidad posible. Yo creo que lo que ocurre en este gran viaje que realiza la película es que uno empieza a aceptar que los otros, pues, más que aceptar, a de entender las limitaciones de los otros, y que ellos me han acompañado en este recorrido hasta donde un poco como que su naturaleza y límites lo permiten, ¿no? Igual, cuando uno remueve la memoria en una familia, es un proceso, y eso quiere decir que este es un camino que se echó a andar. A veces es lento, a veces se retrocede, pero que se abrió de alguna manera el flujo de algo que antes no sucedía. ¿Y el entorno? Aparte de tu familia, ¿tuviste problemas a la hora de empezar el documental? ¿Tuviste presiones? ¿Cómo fue el origen y el desarrollo? Bueno, Chile no es un país fácil, es un país bastante polarizado, entonces me tocó más al inicio y después como que me fui soltando y como equipo fuimos buscando más bien hacia lo interno, pero al inicio como escuchar opiniones de dos extremos. Por un lado, aquellos que pensaban que podría ser peligroso desmitificar la figura de mi abuelo. Yo creo que tiene que ver con todos aquellos que pensaron que criticarle era casi ser parte de los que de la dictadura, que bueno, pero ya pasaron 35 años, o sea, del golpe, yo creo que estamos en otros tiempos. Y por otro lado, aquellos que si me daban un fondo, no cuestionaba, o sea, lo cuestionaban todo diciendo que me lo daban porque era nieta de Allende, sin como respetar el trabajo que había detrás, el equipo enormemente talentoso y de mucha trayectoria que me acompaña o que me acompañó durante la película.
Una de las cosas que llama un poquito la atención es esa ausencia que se ve en la familia, que a pesar de la historia que os ha marcado y que, bueno, al final, en definitiva, es vuestra historia, no hablabais de vuestro abuelo mucho en casa al principio. Esa ausencia es un poco significativa, ¿no? Bueno, un poco lo que decía es que mi historia es la de varias familias, ¿no? Es normal que, o bueno, nos sucede muy a menudo que aquellas familias que hemos pasado por momentos muy dolorosos tengan, o sea, como el resultado de una autoprotección, se autoprotejan es no hablar de los temas. Yo creo que mi familia, además, esto se fortalece, uno, porque el carácter de mi abuela siempre fue como reservado, pero por otro lado, porque la familia misma jugó un papel muy relevante en contra de la dictadura y sentían que había una misión que hacer y que había una denuncia del atropello de los derechos humanos. Había como que estar fuerte, a pesar de que cada vez iba sabiendo más tragedias, más gente que había sido torturada o desaparecía, y el exilio en ese sentido era muy doloroso. Como que no te podías relajar, o sea, no, mi abuela no optó por quedarse en México entregada a sus tristezas, sino jugando un papel a nivel mundial, ¿no? O, bueno, mi madre también. Y yo creo que eso exige justamente lo que digo, como que te blindes quizás a las emociones. Vemos una evolución de ese principio que tú haces las preguntas y quieres descubrir, y al final, que está muy bonito, de que tú eres la que aportas respuestas. ¿Nos puedes contar un poco lo que has descubierto de tu abuelo como abuelo y como presidente a lo largo de este proyecto? Yo creo que más que aportar respuestas, yo no creo que hago eso, pero lo que hago es gatillar la memoria, o sea, traer cosas de afuera, fotografías, filmes, que en el fondo logran que la familia como que romper un poco con esa inercia, ¿no? O sea, y ahora me he dado cuenta que la memoria, como dicen por ahí popularmente, pues es un músculo y hay que ejercitarlo. Entonces, cuando yo al principio les preguntaba cosas, se acordaban vagamente, pero a medida que empiezas a preguntar más, a insistir y traes imágenes, como que la familia fue afinando incluso su capacidad de recordar. En ese sentido, algo de lo bello que ha sucedido en mi familia con la película es que, por ejemplo, mi tía me decía: nos has devuelto la infancia, gracias. O sea, como la sensación de que este ha sido un viaje positivo ha sido muy buena. Y el recibimiento, ¿cómo fue recibida finalmente en Chile? Y también nos puedes hablar de la experiencia en Cannes. Bueno, en Chile la acabamos de estrenar hace un par de semanas y realmente ha sido increíble porque, bueno, mi abuelo recorrió todo Chile y dejó una huella muy profunda, así que cuando las personas la ven se emocionan mucho. Siempre después de la película no hay nadie que se para hasta que no terminan los créditos, lo cual es como raro. Yo creo que todo el mundo necesita un momento como de, pues hay un sobrecogimiento, hay algo así como un silencio, se me acercan, me abrazan, algunos lloran. Es súper bonito lo que ocurre, y sobre todo que además la película, yo creo que interpela al espectador a que vaya a su propia memoria y a su propia familia. Es como que todo el mundo se carga de recuerdos, que yo creo que es lo que hace falta. En muchos sentidos me han dicho gracias porque voy a ir a mi familia a preguntar, o en realidad hace falta hablar de estos temas. ¿Cómo fue estar en la quincena de realizador? Pues fue increíble, la verdad es que no esperábamos. Primero, para nosotros fue una sorpresa, claro, haber estrenado ahí. Entonces, para nosotros Cannes fue un regalo. Evidentemente es una ventana al mundo. Esto ha significado que ahora tengamos de muchos festivales la invitación, el interés por ver la película. Y bueno, también nadie esperaba que, o sea, no existía el premio que nos dieron. Entonces, que justo se otorgue este premio y nos lo hayan dado a nosotros es más que un regalo. Estamos profundamente agradecidos, y también creemos que es el esfuerzo de una película, pues, que se tomó todo el tiempo necesario para madurar, que trabajó con mucha gente talentosa y que no fue nada fácil hacerla. Entonces estamos felices.
Gracias. Apoya un poquito hacia el brazo. Claro. Disfruta. Esto le entraba un poquito en la nariz. Sí, está. Pues me estás llamando. Ah, que sí, estas cosas me dan un poquito. No estamos acostumbrados. Sí.